Batalla del kilómetro 7, la Brava Cuarta. Es 13 de noviembre de 1932. Los soldados bolivianos del regimiento Sucre avanzan por el campo con cautela. La jornada anterior, 12 de noviembre, han tenido su bautismo de fuego apenas unas horas después de haber llegado al sector de kilómetro 7. Ahora realizan la limpieza del campo, recogiendo el material que han abandonado las tropas paraguayas luego de otro fallido intento de tomar por asalto las trincheras bolivianas. Ahora, los del Sucre también son parte de esta increíble historia. La situación es crítica para Bolivia a fines de 1932. El ejército paraguayo ha completado su movilización general, elevando sus efectivos hasta 16.000 hombres que ya están operando contra las posiciones bolivianas. Mientras tanto, Daniel Salamanca, presidente de Bolivia, ha detenido al grueso de los refuerzos que iban hacia el Chaco Boreal en las ciudades de Tupiza y Tarija. Salamanca cree que la paralización de la movilización evitará el escalamiento del conflicto, pero se equivoca. La guerra entre Paraguay y Bolivia se ha desatado. La retoma paraguaya del Fortín Boquerón, ocurrida el pasado 29 de septiembre, había ocasionado una ruptura crítica del dispositivo militar boliviano y demandaba la concentración de las escasas tropas bolivianas que se encontraban en el frente. A principios de octubre, las tropas bolivianas debieron evacuar y concentrar los combatientes bolivianos que se encontraban ocupando los fortines Toledo, Corrales, Fernández, Platanillos, Loa y Bolívar. El resultado, solo pudieron reunirse 1.780 combatientes, entre paréntesis Díaz Arguedas. Punto aparte. La concentración de las tropas bolivianas se produjo en el sector comprendido entre los fortines Castillo y Yujra. Ante la evidente inferioridad numérica y material, el comando boliviano ordenó que se trabaje en posiciones defensivas mientras se esperaba la llegada de refuerzos. Pero los refuerzos que esperan, no van a llegar. El día 05 de octubre, el ejército paraguayo tomó contacto con las tropas bolivianas en el campo de la Mula Muerta y se desató el combate. Durante un par de días, los combatientes bolivianos contuvieron el avance paraguayo, pero estaban a punto de ser envueltos igual que había pasado en Boquerón. No había alternativa. Se ordenó su repliegue hacia el sector del Fortín Arce. Pero el inexorable avance paraguayo terminó por ocasionar que Fortín Arce caiga en manos paraguayas el día 22 de octubre. Entonces asomó la desgracia. 2 batallones de tropas bisoñas cayeron en la desmoralización y se desorganizaron arrastrando a otros soldados consigo. Tomaron el camino hacia el Fortín Saavedra y se lanzaron hacia allá sin hacer caso de nada. El comandante paraguayo José Félix Estigarribia lo sabía. Era el momento de dar la estocada final al ejército boliviano. Estigarribia ordenó un enérgico ataque para destruir a los bolivianos que se retiraban en desorden. El ataque, al concretarse con éxito, también dejaría a la 7ª División Boliviana completamente aislada. Así, la Guerra del Chaco quedaría finiquitada antes de que concluyese el año de 1932. Pero los combatientes bolivianos que se replegaban desorganizados no estaban abandonados. En esforzada maniobra, los regimientos Loa,
Campero y Lanza, bajo el mando del mayor Germán Jordán, se desplegaron en los flancos y la retaguardia de sus camaradas para resguardar su repliegue, evitando su aniquilación. Entonces, el ejército paraguayo experimentó el agotamiento de sus suministros, especialmente del agua. Cuando parecía que esta contingencia detendría el avance paraguayo, llovió torrencialmente. La naturaleza se ponía del lado del Paraguay y esto le permitía al comando paraguayo continuar su hostigamiento sobre las posiciones bolivianas. La consigna del comando paraguayo era perseguir y destruir. Perseguir y destruir. En Fortín Alihuata, los oficiales bolivianos trataron por todos los medios de reorganizar a los soldados desmoralizados, pero no había forma de detener esta marea humana. En tan desesperada situación, el coronel Enrique Peñaranda, extenuado y enfermo, se dirigió a los combatientes bolivianos no ya para apelar a su razón, sino para desafiar su patriotismo. Con la banda de música interpretando el himno nacional, Peñaranda sentenció, abre comillas, es mejor morir de cara al enemigo que volver al hogar con la vergüenza en el rostro. Quienes quieran acompañarme, un paso al frente. Cierra comillas. Entre paréntesis, Querejazú. Punto aparte. Respondieron al llamado de la patria 1008 combatientes de los regimientos Loa, Campero, Lanza y Campos. Esto era lo que subsistía de la cuarta división. Solo quedaba saber si esta fuerza era lo suficientemente brava para detener al ejército paraguayo. Evacuado Peñaranda, el comando recayó en el teniente coronel Bilbao Rioja, que ordenó que este contingente de voluntarios bolivianos tome posición en un amplio campo abierto situado a 7 kilómetros al norte de Fortín Saavedra. Bilbao Rioja había escogido este estratégico lugar de kilómetro 7 para montar la defensa, porque allí pasaba el camino que conectaba a Fortín Alihuata con Fortín Saavedra. Además, el lugar estaba salpicado de islas de vegetación que brindarían protección a los combatientes. Bernardino Bilbao Rioja ordenó la construcción de 2 líneas paralelas de trincheras en el espacio comprendido entre campo abierto y el bosque. La extensión de cada línea de trinchera era de 10 kilómetros. Entre paréntesis, Díaz Arguedas. Cierra paréntesis. La idea era brillante, pero requería que cada uno de los voluntarios cavase 20 metros de trinchera con el enemigo en su aproximación final. El día 25 de octubre está por caer Fortín Alihuatá en manos paraguayas y no tardarán en llegar hasta las inconclusas trincheras bolivianas. Sonó el teléfono de campaña en el Fortín boliviano. Saavedra. El operador contestó y escuchó. Atención, cuidado, pero no es en castellano que se realiza aquella advertencia, es en quechua, en quechua. El operador desconfía por un momento, pero finalmente contesta también en quechua. ¿Quién es? Entonces se desarrolla una conversación completamente en quechua. Quien hizo el contacto fue el músico boliviano Jesús Arce Quinteros. Él hizo el contacto, que le advierte al operador Saavedra que la línea por la que hablan ha sido intervenida por los paraguayos. Arce informa que el ejército paraguayo ya se dirige hacia Saavedra. Los defensores de kilómetro 7 serán completamente arrollados porque aún no han terminado de hacer sus trincheras. En esas circunstancias, el músico boliviano tiene una idea.
Arce le propone al operador de Saavedra que ambos se hagan pasar por oficiales superiores bolivianos que definen una maniobra sobre el fortín paraguayo Fernández en la retaguardia del ejército paraguayo. Así lo hicieron, así lo hicieron, y tuvieron esta falsa conversación en castellano con los paraguayos escuchando. El comandante paraguayo Estigarribia fue inmediatamente informado y tomó la decisión de desviar su avance para enfrentar al supuesto ataque. Esta artimaña retrasó al ejército paraguayo apenas lo suficiente para que los bolivianos de kilómetro 7 concluyan su atrincheramiento. Entre paréntesis, Sánchez Guzmán. Construir aquellas trincheras fue una hazaña de ingeniería militar y de fortaleza rayana en lo sobrehumano. Mientras se realizaban los trabajos, Bernardino Bilbao Rioja recorría las trincheras animando a los soldados. No tenía la oratoria de Peñaranda, pero contagiaba su energía, arengando con una sencilla pero poderosa frase: no pasarán, no pasarán, no pasarán. No habría descanso para los extenuados cuerpos de los soldados bolivianos. El ataque paraguayo comenzó el día 05 de noviembre. Los 1008 defensores bolivianos resistieron los enérgicos asaltos frontales paraguayos, rechazándolos todos. Pero la verdadera intención del ejército paraguayo era la de envolver el ala derecha boliviana. En ese extremo de la línea boliviana se sostuvo su posición a sangre y fuego, pero la obstinación paraguaya solo pudo ser frenada y repelida llegando a lucha cuerpo a cuerpo. Entre paréntesis, Díaz Arguedas. Después de 5 días de feroz combate, el ataque del ejército paraguayo fue derrotado. Entonces Bernardino Bilbao Rioja percibió que las críticas pérdidas sufridas por los paraguayos les obligaban a esperar refuerzos. Era una oportunidad. El comandante boliviano reorganizó a sus hombres y rápidamente pasó a la ofensiva. Los soldados paraguayos y sus jefes no alcanzaron a anticipar la reacción boliviana y fueron sorprendidos por el asalto a sus posiciones. 1.000.000 de soldados bolivianos había detenido férreamente la ofensiva de todo el ejército paraguayo y luego lo había hecho retroceder. El ejército boliviano se había salvado. La cuarta división boliviana se ha ganado un nombre para la posteridad. La cuarta división boliviana se ha ganado un nombre para la posteridad. La Brava Cuarta. Queridos amigos de Bolivia y el mundo, este fue un capítulo más del libro escrito por el historiador boliviano Díaz de Gloria, Relatos históricos de Bolivia, y este capítulo titula más bien, Batalla de Kilómetro 7, la Brava Cuarta, del historiador boliviano, como les decía, Jorge Abastoflor Frei, para celebrar todos juntos en este año del bicentenario de Bolivia las glorias de nuestros guerreros, su ingenio militar, su fortaleza, su resistencia, su resurrección ante la muerte. Gloria a nuestros héroes, a nuestros mártires, a nuestros hombres, a nuestras mujeres también. Gloria a Bolivia, gloria a nuestros guerreros. Un abrazo, queridos amigos. Los saluda desde este rincón de Chuquiago Marca, desde este rincón de La Paz de Bolivia, su amigo José Luis Calcina. Un abrazo y los invito a leer este libro que nos habla de la grandiosidad del hombre y de la mujer de estas tierras amadas, las tierras bolivianas. Un abrazo, amigos.